Ahora sí, les aparece grabando, ¿no? Sí, sí. Sí, me imagino que sí. Creo que ven lo mismo que yo, espero. Bueno, mi nombre es Sol, les va a aparecer Ayrton en el nombre, pero es porque, bueno, para poder grabar y demás, como hoy estoy sola, me tuve que conectar desde esta cuenta, pero mi nombre es Sol. No sé si todos los que están acá estuvieron en el encuentro pasado. Si hay alguna persona que no estuvo, Yo sí. sí. El que fue con Yo no sé, Julián. No, ese es psicoanálisis Freud. yo no estuve. Estaba escuchando El ahora, me encuentro quedó. pasado no. Eh, Fiamma, vos querías estar en psicoanálisis Freud, porque si querías estar en psicoanálisis Freud no es este el encuentro, es otro. Te puedo No, pedir el no, link. el de Es psicópata. psicopato. Sí, sí. Claro, sí, está bien. Sí, porque justo Juli estaba, creo que ahora también, haciendo el grupo de estudio. Por eso también es, porque justo, bueno, mi compañero estaba haciendo soporte ahí, así que bueno, voy a ir admitiendo si entran más personas, así que bueno. Bueno, arrancamos el encuentro pasado, estuvimos viendo un poco el recorrido de lo que era el antecedente, si me quiere decir, de la psicosis de Lacan, ¿no? Con paranoia. Vimos un poco de paranoia de Kraepelin, eh, lo que toma Freud, las tres nosologías de Freud, y terminamos con viendo más o menos la negación, que es como uno de los puntos en donde va a tomar, entre otros y muchísimo más, Lacan, para su desarrollo de la psicosis, bueno, para Lacan. La negación. La verdad, la idea es más o menos entender que ahí lo que dice Freud es que, bueno, hay cosas que se introyectan al yo y hay cosas que no, digamos, hay cosas que son directamente reprimidas y la idea que va a tomar de acá, o lo principal capaz que hay que prestarle atención, es esto de lo que se reprime en algún momento tuvo que haber sido introyectado al yo, ¿no? Como esta idea, ¿sí? Porque no se puede reprimir algo que no se haya introyectado. Hay una afirmación y una negación, justamente es eso por ahí lo que hay que prestar más atención del texto. Porque después Lacan lo va a tomar y va a decir que, bueno, que hay cosas que directamente no se introyectan, no se, digamos, afirman. Y va a agregar esto de la Verberjung, que lo vamos a ver como forclusión. Hay ciertos significantes que se forcluyen. Esta es como un poco lo que toma de la negación de Freud, Lacan. Pero ya desde otra idea, ¿no? Porque Lacan ya va a hablar de una cadena de significantes, ya, no son términos que use Freud, porque ya como vimos en el encuentro pasado, esperen que acepte. Como vimos en el encuentro pasado, bueno, los términos que van a usar son completamente distintos y no son correspondientes, digamos, no es que una cosa de Freud en Lacan querría decir otra como una especie de traducción, no, el hecho de tener herramientas distintas y estar influenciado, digamos, por distintas cosas, hace que la teoría sea diferente también, aunque, bueno, hay cosas de las que no se puede soltar. La idea de hoy es ver un poco psicosis en Lacan, o sea, entiendo que en un encuentro es como un poco difícil porque uno intenta entender esto durante todo el año haciendo la materia. Pero bueno, como algunas cosas que me parecen como interesantes de ver un poco porque capaz que no quedan del todo claro, pasa esto que habíamos dicho por ahí la semana pasada, de que vemos una cosa, una carretera principal, metáfora paterna, esto, lo otro, todo medio como suelto y una negación de repente, y es como, bueno, pero sí, ¿qué hago con toda esta información?
Una de las cosas así bueno, que también quería hablar es sobre el estadio del espejo. Más que nada tomar esta idea de Lacan, que es como, también es como nodal, digamos, en el sentido de cómo él interpreta al sujeto directamente, o sea, cómo él piensa al sujeto de alguna manera construido a partir de, bueno, lo que dice Freud en Narcisismo, de que se necesita un nuevo acto psíquico para que se dé un yo, para que se construya un yo. Y bueno, y entender que el sujeto como tal no es innato, no es que viene dado, sino que esto ya se veía en Freud, es cierto, si hay cosas que se van construyendo, que se van aceptando, que se van negando, que se van afirmando, cosas que digamos como, está hablando de un sujeto que es construido también, ¿no? Y con el estadio del espejo, ¿y por qué tomar esto? Porque, y ya adelanto un poco, porque el tema de la psicosis va a tener que ver con un lugar del yo al cual hay que responder de alguna manera, digamos. Y en este sentido, bueno, de la forcusión, del significante y demás, también toca algo de la identificación al yo. Ahora lo vamos a ver bien, obvio, porque la idea es esa, pero como para hacer una especie de resumen. Va a tocar como la idea un poco de esta construcción del yo y demás, y algo a lo cual hay que responder, y no está ese significante que me permite responder de forma simbólica. Bueno, una pregunta también que tiene que ver con el ser, ¿no? De alguna manera. Lo mismo en el estadio del espejo, cómo se va construyendo el sujeto y demás. Y un poco, bueno, lo que pasa en la psicosis y algunos ejemplos por ahí que me gustaría dar que están buenos para pensar con respecto a lo que yo trabajo. Bueno, yo soy acompañante terapéutico, pero ya hace 2 años que vengo trabajando como integradora escolar. Igual tenemos como una ala clínica, también una parte clínica que está bueno, como ciertas herramientas que te pueden ayudar, digamos, por ahí a pensar otras cosas o a repensarlo desde otro lado o entender un poco más. La idea es como, para mí, primordial la subjetividad y en relación al entorno y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Pero está bueno como pensar ciertas cosas y también tratar de ir, bueno, articulando un poco o trayéndolo un poco a tierra todo esto. Metáfora paterna. Metáfora paterna, ¿qué se acuerdan? ¿Alguien quiere decir algo? O de lo que haya visto, o lo que haya estudiado, o lo que haya leído en estos días. Yo sé que ahora ya se viene el final, así que me imagino que debemos estar en esa. Metáfora paterna es como una de las primeras cosas que empezamos a ver con Lacan y acá es donde se puede ver un poco cómo no puede soltarse, ¿no?, de las ideas de Freud, que si bien, bueno, él propone ya otra cosa y la manera de pensarlo va a ser distinta, va a estar basado, digamos, en el complejo de Edipo y complejo de castración de Freud, porque es básicamente eso, lo que hace el tipo es darle una vuelta de rosca y decir, bueno, no, la castración bueno, y el tema con la madre era de Edipo, digamos, o sea, el deseo y la prohibición. Lo que hay que tener en cuenta ahí es eso, que hay algo de que se desea y hay algo que se prohíbe, y en eso se conforma también algo de la identidad o del ideal del yo, porque pasa lo siguiente, ¿no? En un primer momento, al no haber distinción entre el yo y el no yo y bla, 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 el sujeto se identifica, digamos, a el deseo materno, lo que Lacan va a llamar deseo materno, que es un significante único que por sí solo, como ya sabemos, lo estudiamos 25 millones de veces, no significa nada. Entonces, tendría que venir otro significante a dar significación justamente a esto, ¿no? Pero estamos en el primer momento, hay una identificación desconocida, digamos, o sea, no hay significación, no, hay una identificación a algo que no se sabe. Por eso
cuando se ve, digamos, en las fórmulas, tenemos el sujeto con el bueno, y tenemos identificación a una X, porque es algo de lo que todavía no se sabe bien qué es, digamos. En un segundo momento, y acá ya sería complejo de castración de Freud, vendría, digamos, el significante padre a un poco a cortar con todo esto. Y ahí ya el sujeto se vería identificado a un falo más bien imaginario, digamos, porque hay un padre que interviene. Entendemos que, y eso es lo que nos repiten, que bueno, que no es padre-madre, sino que es el significante de, digamos, es el lugar que ocupa y bla, bla, bla. A ver, que yo lo trato de pensarlo más bien como, bueno, una cosa a la cual estás pegado y un deseo por ahí, y bueno, y una prohibición, un sí, un no, digamos. Yo como lo pienso más desde ese lado. Entonces ya, una vez que interviene, digamos, el significante, el nombre del padre, que ya sería en un tercer tiempo, ese falo, digamos, deja de ser imaginario o real, digamos, en un primer momento, para ser un falo simbólico. Eso que permite que cualquier cosa que toque, digamos, ese significante va a tomar, digamos, un lugar de deseo para el sujeto. Eso es lo que dice y lo que va a desplegar luego el fantasma. Esto estamos en la neurosis, ¿no? Porque entendemos que como que se inscribió el significante en nombre del padre, que eso permite ordenar el resto de los significantes y por eso es que dice que es primordial. Volvemos un poco y acá como que lo que me gustaría por ahí hablar un poquito es que ya sé que lo vemos un montón de veces, pero recuerden que acá Lacan lo que va a tener son herramientas, digamos, el tipo va a tener otras herramientas. Él está en una época del estructuralismo, en una época en donde todo está pensado desde el lenguaje, donde el sujeto es lenguaje, donde el inconsciente es lenguaje, donde estamos formados por una cadena de significantes y donde un significante remite a otro significante, no digamos, a un objeto concreto de la realidad. Y que bueno, y las herramientas que él utiliza van a ser real, simbólico e imaginario, digamos, para también poder hablar del sujeto. Que no, estos no son cosas que veamos en Freud. Freud hablaba de ello, yo, super yo, pero no es correspondiente a imaginario, real o simbólico, no es una traducción a las tres instancias psíquicas de Freud. De hecho, para nada, sino que son registros que va a tener el sujeto y entonces Lacan empieza a usar todos estos términos para poder hablar del sujeto. Perdón, que voy a admitir a Janet. Ahí va. Entonces también eso me parece como importante tenerlo en cuenta o capaz que está bueno como destacar porque, digamos, pensarlo así porque vamos a estar hablando en un tiro en otro idioma, digamos, no es lo mismo que lo que va a desarrollar Freud, que lo entendíamos como una máquina, como un aparato psíquico, y va a estar pensado y va a estar desarrollada su teoría en esos términos. Acá no va a ser así, va a ser con otros. Entonces, bueno, ya hablamos de un falo en tanto falta, en tanto permite, digamos, un deseo. ¿Se acuerdan que lo que vemos bastante repetido es el hecho de que para que haya un deseo tiene que haber una falta, digamos? Si no hay falta, no hay deseo. Y que va a tener que ver con significantes. Va a tener que ver con significantes y que hay como cuando él hace, digamos, articula estos tres registros en el sujeto, tenemos el nudo Borromeo de, real, simbólico, imaginario, uno entrelazado en el otro, que permite una cierta estabilidad neurótica. Cuando una de esas se desarticula o no es que no está, sino que se desarticula como él lo plantea, bueno, hay que
ver qué pasa y se puede volver a articular en tal caso con lo que llamamos síntoma. Pero piénsenlo como traten de traerlo a tierra, o por lo menos a mí me sirve un poco eso, bueno, en cómo está articulada de alguna manera, yo sé que flasheé un poco, pero cómo está articulada de alguna manera la realidad, a ver, qué sé yo, tenemos, sí, un registro que es imaginario, que tiene que ver con la imagen, así sea imagen mental sonora, la imagen como tal, lo imaginario, tanto la imaginación o imaginario común o esa cosa, digamos, que responde ahí donde no hay capaz lógica del significante, o sí es necesario, porque también necesitamos de eso que dé soporte, pero bueno, a veces necesitamos separar los conceptos un poco para entenderlos por sí mismos, y en donde yo estoy dando significación constante a la realidad, donde eso me permite... Porque si no, eso también, ¿no? Responde un poco a esto. ¿Qué hace que estemos acá, que estemos la delimitación del significante de, bueno, yo estoy acá, estoy con la mesa, tiene un nombre, esto tiene, aquello tiene un nombre, todo está, son objetos diferentes, delimitados, yo entiendo dónde estoy, respondo por un quién soy, o intento más o menos, hay algo de un orden, digamos, que se puede como palpar de alguna manera, pero ¿qué permite eso? ¿Qué es bueno, en un tiro el significante trabaja así, delimitando, recortando, digamos, pudiendo sostener como, si no es como el agujero, a decirle acá. Y después entrando lo real, que no hay acceso directo, o sea, algo que te mueras, bueno, en la relación sexual y en la muerte, bueno, ahí ya podemos encontrar algo de lo real. Para mí es mucho más fácil pensarlo en la muerte, capaz. Y cómo justamente pasa esto, ¿no? Uno puede pensar, la muerte nada se puede decir, y por qué existen tantas cosas que son más bien del orden imaginario como una, qué sé yo, una religión, podríamos pensar, en donde hay imágenes que representan, hay digamos, un relato, un discurso que te explica sobre la muerte. O sea, en el fondo lo que está tratando de hacer es darle como algún soporte, que no va a quedar otro recurso, digamos, que lo imaginario, porque nadie sabe un carajo lo que pasa. O sea, para eso tenés que morir y ya está, te moriste, digamos. Y yo creo que así, pensándolo así, capaz que es un poco más fácil como tratar de buscar, bueno, dónde yo lo puedo ubicar o dónde puedo entender más o menos en estos términos. Y así poder un poco hablar, ¿no? De lo que es para Lacan el sujeto y de cómo se conforma. Por un lado, la metáfora paterna, que va a tener que ver con el despliegue de una respuesta que tiene que ver con la identificación del yo, digamos, o sea, que tiene que ver con eso, en donde vemos que el nombre no responde a nada, en donde no alcanza, digamos, un nombre para responder al ser, y bueno, y se crea como un cierto, en la neurosis, estamos en la neurosis, un cierto fantasma que da respuesta justamente a eso. Pero para eso es necesario que se inscriba esto en términos significantes, ¿no? Porque solo así, como el significante es arbitrario, cualquier cosa puede tocar eso, y va a tener, digamos, va a tomar connotación, si no quiere decir, de deseo, que eso es lo que va a desplegar luego la neurosis. Por otro lado, estaría el espejo también, ¿no? Ahí tenemos como formación del yo. En un primer momento tampoco habría distinción entre yo, no yo y demás, y la imagen va a ser puramente real, la imagen reflejada en el espejo va a ser real, para luego pasar a dar cuenta que eso se trata de un sujeto, pero todavía no soy yo. Yo esto me gusta pensarlo, y de hecho Lacan en algún momento lo dice en el seminario 3, también sucede con el nombramiento de uno mismo, de un emisme. Porque los chicos, a ver, cuando recién empiezan a hablar, no sé si prestaron atención en algún momento, primero se llaman a ellos como los
llaman, digamos, o sea, se refieren a ellos en una tercera persona. No se refieren, digamos, no dicen yo de eso, para, digamos, llegar al yo se necesitan un montón de cosas. No es de un primer momento, digamos, que se empieza a hablar de un yo, de algo tan abstracto como yo, aparte, como el hecho de poder nombrarme. Se nombran a sí mismos con el nombre, digamos, por el cual lo llaman, ¿no? Si la nena se llama Mariela, primero se va a referir a ella como Mariela o como sería llamada. Para luego, después, ir incorporando, ¿no? el tema del yo. El significado de algo mío, tuyo, digamos, una distinción y un armado, digamos, de una imagen yoica. Bueno, de la misma manera ocurre en el espejo, digamos, en un primer momento esa imagen es nada, no es nada, digamos, es una imagen real, después tenemos un otro ahí, que todavía no soy yo, y es necesario que un otro le diga, ¿no? Este sos vos, para luego identificarse con esa imagen. Y ahí tendríamos, digamos, una imagen completa, cerrada, bla, bla, bla. No, digamos, el cuerpo despedazado que uno tiene cuando se es chico. Pero es imaginario, es puramente imaginario, digamos. No hay nada que nos dé certeza. Y por eso es que uno va siempre a mirarse al espejo, a ver, que esté todo bien, que esté todo en orden. Eso por un lado, digamos, en temas de cómo se va conformando el yo, de cómo, bueno, hay que sostener esto constantemente, la respuesta al yo, digamos, y no es, justamente no hay la respuesta al yo, es la pregunta y nada más, digamos, insignificante ahí. Entonces ya, digamos, va a tener que ver más con la psicosis, pero ¿qué pasa? En la neurosis pasa lo mismo, de alguna manera. Lo que pasa es que está velado, va a decir Lacan, va a estar respondido, bueno, por los fantasmas, la histérica va a ser uno, el de la neurosis obsesiva va a ser otro, va a responder en ciertas cosas, pero siempre va a haber, digamos, hay algo una falta ahí, y que tiene que ver un poco con la conformación del yo. ¿Qué pasa en la psicosis? Bueno, lo que vemos durante todo el año, que se forcluye este significante. Forcluir es un término jurídico en realidad, y quiere decir, es loco que haya elegido eso, porque quiere decir que se venció el derecho a exigir algo que en algún momento lo tuvimos la posibilidad de tenerlo. Como, no sé, uno quiere inscribirse a la materia fuera de término, bueno, no, estás forcluida la materia porque ya no te podés inscribir porque ya te pasaste la fecha, digamos. Eso quiere decir, porque, nada, me interesó también el tema de por qué hay forclusión, digamos, porque no es cancelación, porque no es algo que se está reprimido, digamos, porque si estuviese reprimido hubiese estado aceptado en algún momento, que eso es lo que vemos en negación de Freud. No, esto directamente no se inscribe en la cadena. Significante del nombre del padre, que lo que va a permitir el significante del nombre del padre una vez que esté asimilado en la cadena, va a ser una metáfora paterna. Esa es la diferencia. A mí me pasaba, capaz al principio, que no entendía. El significante del nombre del padre, lo mismo que metáfora paterna, no. El significante se inscribe, el significante va a decir es primordial porque permite significar otros significantes, porque estamos a nivel del yo acá, por eso es tan importante. Y lo que se va a generar una vez que este significante esté inscrito es una metáfora paterna que va a responder al yo. En la neurosis, ya dijimos, va a ser a través de desplegando el fantasma y va a responder, digamos, desde ese lado. Simbólicamente, eso es lo importante, simbólico, por eso es una metáfora, digamos, y que permite cierta estabilidad, si no quiere decir más o menos neurótica, al neurótico.
Psicosis nos inscribe, el significante queda, ya dijimos, forcluido, y el sujeto puede estar, acá voy a tomar un poquito, está bueno para leer, hago un paréntesis, está bueno para leer toda la introducción, si van a rendir el final y ya se estudiaron. Claro, sí, son esos papeles en el bolsillo que uno saca ahí cuando los necesita a responder por el yo. Siempre tiene que ver con esto, fíjense que tiene que ver con esto, con un lugar paterno, porque tiene que ver con el yo, va a responder por el yo. Por una cierta posición, digamos, que uno tiene que tomar para con el mundo. Volviendo, lo que les decía está bueno para releer, si ya leyeron todo, digamos, durante el año y tienen que rendir el final ahora o hacer el refe, o si necesitan volver a retomar Psicosis para no volver capaz a leer todo. Yo esta semana lo estuve leyendo y está bueno leer toda la introducción. Es más bien un recorte, digamos, de todo lo que vemos, pero está bueno leer toda la parte de introducción, que son un par de capítulos. Introducción a la cuestión de psicosis, seminario 3. Todo menos, porque esto ya se mete con otras cosas que capaz no, que lo vemos, yo sé que lo vemos en la materia, pero capaz es como meterse un poco en el, vengo del fiambrero. Esa no. No sé ni siquiera si está en el programa, porque no sé, no me acuerdo si veíamos ese caso, yo creo que no. Pero vengo del fiambrero no, porque es bastante complicado, ya se mete con el muay, con el ye, y eso bien no lo vemos distinguido en la materia. Yo por lo menos no lo vi distinguido en la materia, no sé si ustedes, eso quería preguntarles, si ustedes vieron eso, la distinción del muay, del que se escribe muy, y el ye. Porque lo vemos vemos el esquema lambda, digamos, y tenemos el yo, y tenemos abajo chiquitito muash, se escribe, y ye, pero como si fuese lo mismo, y en realidad no es lo mismo. Que esa es una distinción que hace Lacan a partir del francés, que le permite eso. Bueno, volviendo, no lo vimos, ¿no? No lo vimos a eso, porque yo estaba intentando como comprender un poco eso, después dije, no, acá me estoy metiendo en barro. Es peor si me meto con esto, porque no tengo nada en los apuntes y me gustaría verlo bien. Porque el yo, cuando se va a nombrar a sí mismo, por un lado, digamos, tendría a quien nombra, pero se nombra como en una, o se piensa como en una segunda persona, digamos, no, ni siquiera como, no es lo mismo, digamos, el yo nombrado en el discurso, en lo que dice el sujeto, que el sujeto que emite. Y habla de marionetas y cosas. Está buenísimo, pero me parece que ya es un montón. Decía, en la introducción a la cuestión de la psicosis, toda la primera parte, que es la introducción, hasta vengo del fiambrero, que es este caso. Está bueno capaz repasarlo, releerlo, porque está dentro de todo legible y hace un recorrido bastante lindo, digamos, del tema de la psicosis. Y primero va a hablar de Clerenbaugh, que ahora lo vamos a mencionar. Un poco también de Freud al principio, después, digamos, le pega con un palo a toda lo que era la psicogénesis del momento. Le sigue tirando flores a de Clerenbaugh. Habla de esto, bueno, sí, está bastante bueno la introducción esta, como para releerla. Yo lo que hice ahora esta semana fue volver a leer esto, porque acá está como todo bastante resumido, aparte. Fenómenos elementales, ahora lo vamos a ver con Clerenbaugh, y explica como ciertas cosas en el fenómeno psicótico, ¿no? Pero ya entendiendo un poco esto. ¿Por qué va a tomar esta idea Lacan? Porque justamente digamos, de que hay algo a lo que no está respondiendo el sujeto en términos simbólicos, y bueno, porque lo que va a decir ahí es, y acá toma la última nosología de Freud, ya hablando de psicosis, diciendo que hay una desgarradura en el mundo real, que eso ya lo habíamos visto, que en el principio de realidad hay una especie de desgarradura, y que intenta
complementar esta desgarradura o intenta, digamos, cerrar tomando, digamos, material del ello, material de la fantasía. Y si ustedes ven eso, y ya sabiendo un poco cómo funciona el tema de la psicosis, en la psicosis tenemos un significante forcluido que no va a permitir significar los otros significantes, por ende no tomaría la carretera principal e iría por el camino neurótico, digamos, sino que toma caminos adversos y bla, 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 y que puede estar, recuerden que Lacan lo que dice es que la psicosis tiene etapas, no es que va a ser toda una cosa continua, que eso es algo que le critica bastante a Kraepelin en esta introducción, porque Kraepelin dice que es estable, continuo, bla, bla, bla. Lacan dice no, hay etapas, y toma, que ahora lo vamos a ver bien, va a tomar esta idea de que hay algo que desata la psicosis, o bueno, hablar de desencadenamiento, porque él habla de una cadena simbólica, por eso le dice desencadenar. Pero puede estar, digamos, puede estar estabilizada una psicosis, por algo hay desencadenamiento, porque podríamos hablar de una psicosis estabilizada. ¿Y cómo se va a estabilizar? Con una metáfora delirante. Que eso es, ahora lo vamos a ver bien, pero fíjense que es un poco la idea de Freud, porque Freud lo que estaba diciendo hasta ese momento, lo que él más o menos podía ver, con lo que él podía, con sus herramientas de aparato psíquico, él lo que dice es, bueno, hay una desgarradura, de que aparte, ¿qué carajo quiere decir que haya una desgarradura? A ver, yo me río, porque es una desgarradura en principio de realidad, que yo me imagino, uno está ahí, hay un agujero en la realidad, ¿qué pasa? Intenta complementar con la fantasía. Bueno, fíjense que es una idea, que la idea es esa, digamos, ahí se agarra Lacan para entender ya con otras herramientas, hablando de cadena significante, hablando de un otro, del otro, de no sé qué, de simbólico real imaginario, y con todas las herramientas que Lacan tiene, principalmente el estructuralismo, ahí sí va a hablar de que hay algo que no se inscribe en la cadena, provocando que un agujero, va a hablar ya de agujero, no de una desgarradura de la realidad, digamos, un agujero, ya está más linda la cosa. Y claro, ¿cómo se complementa eso? ¿Cómo se estabiliza? No complementa, sino que cómo estabiliza eso el sujeto. Y si está estabilizado por medio de un síntoma, lo va a llamar, y la metáfora delirante va a ser una en la psicosis. Pero es a partir de un delirio. Acá ya estamos hablando de una psicosis estabilizada. Pero fíjense cómo es que toma, a mí lo que me interesa que se vea un poco es esto de cómo él va tomando las ideas de Freud para poder desarrollar las de él, digamos. Como él toma esto de, bueno, el sujeto construido, de lo que hay algo que se admite, no se admite en el aparato, él agrega esto, cómo toma de Freud el complejo de Edipo y complejo de castración, diciendo que el complejo de Edipo, en el complejo de Edipo es hasta ahí de Edipo, digamos, y no del resto, y lo va a ubicar más bien en un orden imaginario, y él agrega una vuelta de rosca más, en donde el falo no es imaginario, en donde el falo, digamos, no tiene que ver con, sino que tiene que ver con un orden simbólico, a lo cual el sujeto se identifica, etc. Y bueno, y ahí sí todo el despliegue después lo que va a ser la psicosis con un montón está basado en un montón de cosas, digamos, influenciado por un montón de personas, pero principalmente de Freud, y a mí lo que me interesa es que se vea como esta conexión, ¿no? Estas ideas. Entonces tenemos esto, un psicótico significante del nombre del padre forcluido, no hay algo que responda, digamos, al yo. Esto de Clerenbaugh, que no me lo quiero olvidar. De Clerenbaugh va a tomar como una idea que tiene que ver con que hay algo, digamos, de lo emocional puesto en juego, entonces, que desata cierta, va a hablar, digamos, de la paranoia y demás, pero que
esto, digamos, de que hay como algo que lo va, ya ahí con de Clerembault ya se diferencia de Kraepelin en este sentido, y va a hablar de, bueno, esto de la... con Sirius y Campgrasm también hablaba de la psicosis para... a ver, esperen. Las pasionales, no me acuerdo, se me fue. Bueno, no importa igual. Lo importante de Clerembault, sí, no, las pasionales es de Clerembault, claro. Lo importante de Pero las psicosis sí. pasionales, que los dividía en delirio de querulancia, creo que tomaba esto de la necesidad del individuo, o de la persona, digamos, de estructurar esa falta en el yo, con algún delirio que tenga que ver siempre con hacia su persona, como que de afuera le hacen hacia su persona. Claro. Bueno, bien, como también tiene que ver con esto, ¿no? Hay algo de la persona puesta en juego, ¿no? El sujeto puesto en juego. Ahí. Hay algo que está tocando al nivel del sujeto. O sea, lo que escucha Lacan todo el tiempo es eso. Piénsenlo así. El ego está tocando a nivel del sujeto directamente, y que lo que se está poniendo en juego ahí es eso. Y sí, de Clerembault va a hablar de esto, de las psicosis pasionales, pero que va a haber un núcleo afectivo, digamos, ideo-afectivo, y que está ahí ya se puede escuchar de que hay algo que va a tocar a nivel afectivo el sujeto, que va a permitir, no lo dice Clerembault el desencadenamiento, pero sí Lacan, digamos. Entonces ya no es cualquier cosa que te toca como el pasado en la psicogénesis, que bueno, una cuestión genética, una cuestión más bien biológica, que eso sucede, y a describir síntomas, digamos. No, vamos a buscar algo que tiene que ver, estudiar al sujeto en otros términos. Y acá también se pone en cuestión el tema de esto fijo, digamos, de continuo de Kraepelin, de cómo la nosología de Kraepelin. Ya va a haber algo que toque ahí, y Lacan, bueno, ya lo va a llamar desencadenamiento, digamos, algo que desencadena al sujeto, y lo podemos ver bien en Schreber, cuando desencadena, digamos, en la segunda enfermedad. Y otra cosa que bueno, que también es importante de Clerembault es el tema del automatismo mental y de lo anideico del automatismo mental. Anideico es sin ideas, digamos. Hay algo que el sujeto permanece como en un estado en que, bueno, muy introspectivo, digamos, muy para adentro, y que parece como directamente hay algo del mundo real que no parece intervenir. Lacan va a criticar un poco esto, dice que bueno, que si el sujeto, digamos, está como en ese estado, entonces hay sujeto, no se puede decir que no hay realidad, no hay sujeto, no hay nada, digamos, y puede discernir entre afuera adentro. Pero bueno, no importa, ese es otro tema. Lo importante acá es que lo que va a tomar es el tema de los fenómenos elementales, digamos. La idea de lo anideico es como precursora a los fenómenos elementales de Lacan, que va a tener que ver con el tema del lenguaje. Él lo que intenta, digamos, expresar un poco es que al sujeto hay que leerlo, y hay que tomarlo en términos del lenguaje, y el fenómeno elemental sirve como una especie de, dice, nervadura que refleja la estructura del sujeto. Acá estamos hablando de estructuras, que también me parece importante. Ya no son, digamos, mecanismos psíquicos como en Freud, estamos hablando de estructuras psíquicas. Estamos en un nivel, digamos, del sujeto a nivel de estructura, de cómo funciona, y piénsenlo así como una especie de, no sé, de cosa ahí de cadena llena de significantes, significando otras cosas, con soporte imaginario y soporte, no sé, real, y así es como lo piensa. Y entonces, bueno, cuando hay un automatismo mental o un fenómeno elemental que se puede ver bastante bien, es este tema de la derelicción, o de esto de quedarse sin ideas del sujeto, sin que, muy claro, hay algo que habla de que está la cadena rota, si se quiere decir, y el sujeto queda así. Pero bueno, en fenómenos elementales va a ser mucho más que eso, digamos, no solo eso, pero eso es como uno de los puntos
por ahí se pueden como dilucidar más en el fenómeno psicótico. Hay algo, digamos, también en el punto de Capitón, no me acuerdo, no era de Lacan el punto de Capitón, lo toma de alguien y también lo va a poner en juego en cómo va a ser el discurso de un sujeto psicótico, digamos, donde hay un orden que se puede traducir, esto es lo que sucede, se puede traducir en el discurso de ese sujeto la estructura, como si fuese una especie no sé, de nervadura, si uno quiere decir, pero como de reflejo, ahí va, eso es lo que quería. Como si fuese una especie de reflejo de cómo funciona un poco la estructura de ese sujeto. Y sin punto de Capitón estamos hablando de qué es lo que permite que yo en una conversación tenga una especie de orden. ¿Qué es eso, digamos? O sea, ¿cómo es que tengo un orden en el discurso? Estoy hablando de un tema, me mantengo en ese tema, como ahí, qué sé yo puedo estar hablando ahora con aire de psicosis, de repente yo no empiezo a hablar de, no sé, de lo que me pasó ayer con mi amigo, mi amiga, o de, no sé, la película que van a pasar hoy, o no sé, cualquier cosa. O, digamos, estoy hablando de un tema, me mantengo en ese tema, intento más o menos desplegarlo, y mantengo, digamos, lo que nosotros llamamos punto de Capitón, que es es una cosa ordenando todo lo otro. A ver, estoy flasheando un poco, pero la idea es como, yo lo que intento hacer es tratar de entender qué quiere decir el tipo cuando hablamos de una cadena que conforma el sujeto y todo el tema de los significantes y más o menos cómo funciona. Y ahora, cuando hay un agujero ahí, cuando hay algo que no digamos, el sujeto se encuentra, digamos, en el agujero, como bien dice Lacan, es angustia pura, digamos, para poder sostenerse como tal necesita ya de algo. Bueno, el sujeto psicótico va a tener que ser una metáfora delirante, eso, pero que lo va a mantener estable, que va a tener que responder por eso, a ver, y que son cosas primordiales, digamos, porque esto, a ver, ocurre en el neurótico también constantemente, no es algo que no ocurra en el neurótico, que no haya especie de agujeros. Lo que pasa es que no tiene que ver al nivel, digamos, no es un significante primordial. Se concluyen otras cosas, hay agujeros en otras cosas, hay angustia en la neurosis, claramente. Claramente podemos decir que no, digamos, y eso también tiene que ver con la pregunta existencial de quién somos, de qué carajo hacemos, digamos, eso también, en un punto no, es un agujero, digamos, también en el neurótico. Pasa que no está tocando al nivel, digamos, no es el significante primordial lo que está forcluido. Entonces, tenemos un sujeto psicótico, volviendo, no, perdón, que no sé si tenía que aceptar a alguien o no. No, está bien. Tenemos un sujeto psicótico y hay algo que, bueno, que el significante está forcluido de un agujero, significante primordial, y se puede mantener estabilizado, digamos, principalmente por el registro imaginario. Miren, yo les voy a contar un caso de un trabajo que tuvimos que hacer para salud, creo que era, sí, para salud, en el Borda, en el Centro Cultural de ahí del Borda. Había un caso, a mí no me lo olvido más, había un caso de un tipo psicótico, claramente, que, tenía múltiples personalidades y eso no le permitía. Está bien, ahí el sujeto está estabilizado, todo lo que quieras, estabilizado, depende de cómo lo mires, pero digamos, ahí intenta responder por medio del delirio, digamos, a algo de la respuesta del yo, y que acá es bien legible esto que estamos viendo. Un tipo con múltiples personalidades que no puede delimitar, que también esto de delimitar un yo, de mantenernos en un cierto margen, de hablar de una personalidad que uno tiene, digamos, cómo es que eso sucede y cómo es que eso no sucede en otros casos.
o no, por ahí no está tan claro, y que ni siquiera está claro dentro de lo que sucede, porque siempre estamos preguntando, ¿no? ¿Por qué somos? ¿Qué queremos hacer? Las preguntas existenciales tienen que ver con eso, digamos. Problemas tienen que ver con eso. Entonces, pero bueno, acá es bien real, estamos hablando de el significante que retorna de lo real, porque está forcluido. Y bueno, hay una especie de imaginario tratando de sostener un poco. Entonces, bueno, personalidades múltiples. El tipo del Borda, este que les cuento. El tema es que todo bien, pero eso está. A nivel de estructura, bueno, sí, sostenemos con esto, pero en un principio de realidad o en una, digamos, en una realidad que uno existe, es un tema, digamos, y hay una especie de padecer con eso, porque el tema de tener múltiples personalidades, hay ciertas cosas o cierta, digamos, angustia que eso puede llegar a generar, que bueno, que no le permite estar estabilizado en el sentido de bueno, de permanecer con un otro, estar ligado a una realidad un poco, aunque sea. En el centro cultural estaban haciendo, que casi siempre hacen obras de teatro, porque el tipo tuvo que hacer de un personaje de la obra de teatro, no sé cuál era, y el tema es que termina la obra y el tipo quedó con ese personaje, y quedó. Y ponerle que era, no sé, qué sé yo, quién puede llegar a Jack Sparrow de repente, no sé si tenía que hacer eso. De repente, bueno, el tipo es Jack Sparrow. ¿Alguien le puede venir a decir al tipo ese, sos Jack Sparrow? No, digamos, no, hay certeza, ya entendemos, esto ya lo veíamos, digamos, en psiquiatría clásica, esto de la idea de ya que hay certeza. Y la idea acá no es venir a principio de realidad, no, vos no sos. A ver, si el tipo le está sirviendo y al tipo digamos, le permite cierta estabilidad en cuestiones, digamos, de lo social, de mantenerse en lo social, ligado a algo, digamos, y eso le permite, bueno, reducir un poco el padecer, estar. ¿Quién puede venir a decirle lo contrario, aparte, no? O sea, que hay algo innato que hable por el yo. No, o sea, no hay nada, el nombre nada más, pero somos nombrados por un otro, digamos, ni siquiera es propio nuestro nombre, digamos, ¿no? Y bueno, a mí ese caso me flasheó porque justamente podemos llevar un poco o poner un poco, digamos, en tierra, si uno quiere decir, con ese caso, más allá de que, bueno, estas ya sabemos que son todas teorías y que es una lectura que vemos en esta materia. Hay un montón de cosas más, además de esto, pero ese caso a mí me flasheó mucho, porque el tipo, bueno, ahí está, ahí tenemos un síntoma en el orden de lo imaginario, cerrando un poco ahí al sujeto y permitiéndole una cierta estabilidad en cierta, digamos, sigue con un otro y con el mundo, más o menos. Y anduvo. Hasta acá, ¿cómo vamos? Sé que son un montón de cosas y por ahí como me acuerdo de uno y voy agarrando y el punto de Capitón. Pero trato de mantenerlo, trato de hacerle honor a la neurosis. No sé si alguien escribió. Ah, bueno. Y esto es lo que hablábamos un poco, el encuentro anterior. A mí me gusta más como en este sentido, más bien pensarlo un poco filosófico, la cuestión. Uno si quiere, bueno, trata de hacer tierra algunas cosas, como con este caso, por ejemplo, que se puede explicar con esto que vemos, se puede explicar. Ay, no, Ale, pero la voy a buscar. La voy a buscar y te la paso. La peli que hablé la semana pasada era una película hay una serie, yo les puedo recomendar una serie que es Mr. Robot, no sé si alguien la vio. Mr. Robot es increíble, y todo esto que vemos, uno puede hacer el trabajo del refe enseguida con esa serie. No les voy a contar de qué se trata porque se las respoileo, pero muy buena y cómo refleja, digamos, estas cosas que vemos bastante bien, de hecho.
Si se hubiesen estudiado Lacan para hacer la serie. Sí, yo igual, a veces, después me quedo pensando de los encuentros, digo, no, me fui muy por las ramas, o hago esto, tomo cosas, algunas cosas son, a mí todavía hay cosas que no, obviamente, como cualquiera, siempre hay que seguir como estudiando, viendo, qué sé yo. Hay ciertas cosas que me dificulta un poco conectar, pero yo trato de traer todo y pensarlo aunque esté mal, no importa, porque si me ayuda a pensar esto, bueno, bien. Y digo, a ver, ¿cómo es esto de hay un agujero? Vamos a pensar esto, ¿no? Esto de hay un agujero, pero que está al nivel del yo. Digo, a ver, justo un día me pasó que estoy acá en el departamento y escucho un ruido, es re pelotudo lo que voy a decir, pero sirve, estas cosas y para mí por lo menos me sirvieron. Hay un ruido y el ruido ese no sé de dónde viene, se me genera una pregunta y el cerebro necesita responder, la pregunta, digamos, la estructura necesita responder ya por esa pregunta, ese agujero que se me está generando, ¿no? En este caso un ruido raro que no sé de dónde viene. No hay respuesta posible, intento buscar, puede ser esto, intento tratar de conectar con significantes que tengo a mi disposición. Ay, no sé qué pasaste, Aldo. Ah, de Mr. Robot, sí, vean, esa serie, veanla, por lo menos la primera temporada. Después ya se pone... Ahí, perdón, vi que está en Amazon Prime, pero se encuentra en internet si la pones online, viste, cerrás un par de pestañas que se te abren, tipo, Andrea quiere chatear contigo, no, chau. Cerrás 2 veces y ya la tenés para ver online. Pero sí, la vi que está en Amazon Prime. Sí, esa serie, chiques, aunque sea la primera temporada, véanla porque es impresionante. A mí me flasheó mucho, aparte muy linda, toda la estética de la serie, los actores y las actrices son increíbles, además, ¿no? Y la música también, a mí me flasheó esa... Pero la historia está buena. Vuelvo a lo que estaba hablando recién, intentando como un poco pensar esto de cómo es el tema de la pregunta y todas esas cosas que se generan. Bueno, hay algo ahí que está sonando, un ruido, una cosa, y intento descifrar ya qué es con los significantes que tengo a mano. Ningún significante me cierra, porque no puede ser esto, no puede ser lo otro. Hay un agujero ahí, se va generando una especie de agujero que es una estupidez, digamos, es un ruido que estoy escuchando ahí. Que intento ver y qué sé yo, pero enseguida encuentro algo que dice, que digo, bueno, puede ser esto, que concuerdo, no pienso mucho, significante que me explica eso que se me está generando como duda, listo, puma, otra cosa y sigo con mi vida tranquila. Imagínense que yo no haya encontrado un significante para eso, para ese ruido que no puedo dilucidar y no tengo forma de ver cuál es el ruido, de dónde viene y no sé de dónde viene y yo no tengo ese significante disponible que me permita o que responda por ese ruido. Aunque sea neurótico, aunque sea mentira, aunque sea fantasma, digamos, como hablamos en términos neuróticos. Bueno, ¿qué puedo pensar? Que ese ruido es, no sé, una bomba. Ya, digamos, como que la cabeza empieza cada vez peor, es como rosca. Y empiezo como a intentar, de hecho, lo que pasa un poco si lo vemos así, lo pensamos así, es un toque lo que sucede, no sé, a nivel paranoico. El paranoico que escucha al principio lo que empieza a suceder, que son estos fenómenos también elementales, hay algo que lo que hace el paranoico es un poco intentar buscar significación constante en términos de la realidad, porque el yo no es una estupidez, es, bueno, sí, me va el yo y me armo y me respondo. Tiene que ver con lo que soy yo y cómo yo conformo la realidad. No es poca cosa el tema del yo y solamente el nombramiento y queda reducido a eso, digamos. Piénselo en ese término, es que es lo que conforma justamente la realidad. Nuestra realidad, digamos, por lo menos para estos tipos, está también conformada por mi yo. Que bueno, y vamos a explicar desde nuestro yo y desde nuestros registros y desde nuestra cadena y desde nuestra subjetividad, si uno quiere.
Y justamente lo que pasa ahí con el tema bueno, podemos pensarlo en el paranoico, es esto, ¿no? Empiezo a escuchar, estoy en el tren y empiezo a escuchar qué tal habla, y eso hay algo que me resulta que se me está haciendo agujero ahí, me está retornando en lo real, digamos, o sea, no tengo significante que me responda eso, neurótico, está tranquilo, que ese que habla ahí está hablando de, no sé, ni idea, ni siquiera capaz ni me lo pregunto, digamos, ¿no? O si me lo pregunto, a ver, y enseguida tengo un significante ahí que me deja tranquila y sigo con mi vida. Claro, Bien, eso el psicótico le concierne, ¿no? Eso, como que ese ruido que están hablando, sí. y es porque le concierne, es como que tiene que ver con él. Lo persiguen y bueno, dijiste la bomba, creo que me va a pasar a mí. Claro, tiene que ver con él, está respondiendo también en términos, digamos, del yo. Fíjense que en todas las nosologías que vimos, todo tiene que ver con el yo. Constantemente hay algo del yo puesto en juego, que eso lo decía a un principio. Por algo Lacan, digamos, en el fenómeno psicótico hay algo directamente que está formulado a nivel del yo, o sea, eso es importantísimo, pero porque esto ya se viene escuchando desde psiquiatría clásica, nada más que no en estos términos, lógico, porque es Lacan, pero ya con un montón de herramientas para poder desarrollar lo que desarrolla. Pero ya había algo que tenía que ver constantemente puesto en juego el yo, digamos. Ya después Freud mismo habla de narcisismo, empieza a hablar que hay algo que tiene que ver con el narcisismo, con la conformación del yo. Freud es como que tiene las cosas así como agarradas de todos lados en las cuestiones de psicosis, ¿no? Tiene como las cosas agarradas así, intenta, digamos, hacer algo, pero él mismo sabe cuál es su límite. Bueno, justamente Lacan lo que hace es esto, ¿no? Hablar de los límites que uno puede tener, no en el sentido límite, no sé, autoritario, no en ese sentido, sí, obviamente, pero no en ese sentido, sino en el sentido de el límite para con la realidad, que me explique, que me ponga un límite ahí, porque si no es lo que hablamos, lo que se habla siempre del puro goce, y etcétera, bla, es un poco eso. Después tener distintos tipos de goce, que eso yo no lo sé, ni idea, lo vemos, yo sé que lo vemos un poco, pero sinceramente con el tema del goce ya me parece un montón. Pero entendamos el goce como un puro real, donde no hay, digamos, algo que delimite, que recorte un poco, ¿no? Lo mismo pasa en el pasaje al acto. Que eso se ve en cualquier lado el pasaje. No, en el neurótico también hay pasaje al acto. De hecho, yo creo que, o lo pienso por lo menos yo, el tema de los ataques de pánico y esto que ahora se escucha un montón, un poco eso el pasaje al acto, ¿no? Como el ataque de angustia, de ataque de pánico, bueno, eso, ataque de angustia. De hecho, se habla hay algo que resuena constantemente con el ataque de angustia que tiene que ver con la despersonificación. No sé si alguna vez escucharon esta sensación de despersonificación o que hay algo de la realidad que se... Pero a mí, yo lo veo así. Esto es un poco mi lectura, digamos, no sé qué tanto, pero piénsenlo así, como... Esto se piensa en términos de un síntoma más del ataque de pánico. Si uno lo quiere ver, digamos, qué sé yo, el DSM o no sé, digamos, eso, el ataque de pánico, dentro de los síntomas de agitación, de esto, de lo otro, uno dice sensación de muerte. Hay algo de lo real que está tocando ahí, ¿no? Se nota. Ya. Porque si ya hay algo que toca el tema de la muerte, yo creo que lo que pasa un poco es que justamente uno se encuentra como con lo real ahí, hay una pérdida de significación en tanto hay un agujero ahí, y uno lo asimila un poco con la muerte, está más que claro, porque justo la muerte es como lo más real que uno puede encontrar. Pero se puede leer esto. Y después está esto de la despersonificación o sensación de irrealidad, dice. Si uno ve así en cualquier lado los síntomas del ataque de pánico, son esos. Y yo creo que el tema lo que sucede es un poco eso. Después, a ver, hay un montón de formas de estudiarlo y de pensarlo. Hay algunos que dicen que
bueno, que en realidad primero sería la cuestión física, la agitación y esto, y después el cerebro interpreta que se está muriendo y entonces se despliega. Yo lo pienso, y si lo pensamos en estos términos, me parece que tiene que ver con otra cosa, o con un agujero que hay algo, digamos, que tiene que ver, va a tener que ver con la circunstancia, y fíjense que después cuando les preguntan a las personas que tuvieron ataque de pánico o ese momento y les preguntan qué carajo le pasaba, no sé, siempre la respuesta es no sé, no lo puedo articular a nada de lo simbólico, a nada en términos de significante. Justamente lo que se trata de hacer es, bueno, es armar un poco ahí, ¿no? En intervenciones psico, la idea es esa, armar un poco que se puede hablar un poco y de tratar de ordenar justamente lo que sucedió, pero en un principio es, no sé, de la nada esto me pasó, bueno, no ven, está suelto ahí, no hay algo no hay significante articulado con otro significante, es puro el agujero. No sé por qué, y esto me sucedió, y no entiendo por qué, y no sé, y uno intenta como agarrar de donde sea describir por lo menos lo que le estaba pasando, y la mayoría llega a la conclusión de muerte directamente. Pero bueno, porque claro, es un agujero puro, es un real puro que se encuentra el sujeto, andás a saber por qué carajo, digamos, por la situación económica, porque estamos a la mierda, porque el estrés de la vida, porque, no sé, por todas las que ya sabemos, digamos, pero hay algo ahí que no está pudiendo responder. ¿Vieron esto? Es neurosis, no estamos hablando en términos psicóticos, no es que eso queda del lado del psicótico. No sé, 8 de cada 10 tuvieron un ataque de pánico por lo menos en algún momento de la vida. Y un ataque de pánico en estos términos, ¿no? No articulado a nada. Raro. No sé, no entiendo. Yo una vez escuché esto de claro, una vez escuché a una persona que le había pasado eso, como si hubiese perdido sentido, como que lo que pierdo es el sentido, me decía. Claro, es eso, ¿no? El sentido, ¿qué le da sentido a la realidad? ¿Cómo es que estamos acá así, digamos, hablando y entendiendo que yo estoy hablando con otras personas y que esta pantalla, digamos, todo el tiempo significación puesta en juego? Bueno, lo damos por hecho porque no lo pensamos en términos conscientes, digamos, ya sabemos, ya está, ahí dado, pareciera que estuviese dado, ¿no? Pero si uno lo piensa, bueno, no. Entonces, cuando eso no está funcionando ahí, digamos, no está el significante dando soporte, bueno, uno se puede perder, uno se puede intentar explicar por otros lados, y ahí volvemos al ejemplo del tren y del tipo de paranoia o una psicosis, digamos, que delira de repente que todos estarían hablando de él, o que hay algo, digamos, que se pone en juego con él, y le da como cierta explicación a eso que le está haciendo agujero, pero en cuestiones delirantes, digamos, ¿no? Uno puede decir. A ver, y delirio también hay en la neurosis. A mí me gusta como entender esto, lo que hablan y dicen todo el tiempo en la materia es que no hay, digamos, uno sano y uno loquito, digamos, estamos todos interpelados por el lenguaje, estamos todos interpelados por estas cosas, a todos, digamos, de alguna manera nos pasa, la neurosis está velada por ciertas cuestiones, pero lo que ocurre es un poco lo que ocurre ya en la psicosis, nada más que la psicosis es inconsciente a cielo abierto, eso lo vemos, eso es directamente Lacan. Y por eso el discurso del psicótico va a ser también distinto y de hecho las intervenciones van a ser distintas. Eso se va a ver bien en introducción a una cuestión de psicosis, en este caso de vengo del fiambrero y antes, digamos, de eso. A ver, ¿en cuál era? Porque me quiero acordar. Él dice, la significación del delirio, no. Que justamente no hay que entender en la psicosis. Porque si uno entiende y le da significación a eso, estamos en otro orden, digamos. Eso era algo que le criticaba constantemente a Freud, que estudiaba los casos de psicosis, como también le pasó con Schroeder, pero en términos neuróticos, En la explicación.
En la introducción a la cuestión de la psicosis, en el seminario 3, viste que hay uno de los títulos que dice los espejismos de la comprensión. Ahí va. No me acuerdo en qué página está, ahí me voy a fijar, porque lo tengo acá en el libro. Los espejismos, en la página 11 dice el subtítulo, los espejismos de la comprensión. Comprender es una ilusión. Y él habla esto de que si arrancamos de entrada creyendo que estamos comprendiendo el discurso del sujeto, como que arrancamos mal. Una cosa así Sí, como... sí. Sí, tal cual. Es que, ¿sabes por qué dice espejismo, no? Porque si comprendemos en esos términos algo que es tan bastante metafórico, si uno quiere decir, Claro, o sea, depende del psicótico el sentido que le dé. Es como que el analista, si se pone a comprender, va a estar siempre intervenido por el fantasma y por la visión propia. Le va a dar el sentido. por la visión propia. Claro. Por eso habla del espejismo, justamente, porque uno está en espejo ahí con el otro. Es como querer interpretar, no sé, un cuadro de repente, ¿no? O sea, algo, claro, tal cual. Lo que yo pueda interpretar no va a tener que ver con lo que vos interpretes y así, y eso va a estar tocado justamente bueno, sí, en términos del fantasma, pero del analista, ¿no? Del paciente. Claro. Justamente en este caso del vengo del fiambrero, un poco lo que pasa ahí es que no, si lo quieren leer, obviamente va mejor, pero después se mete con todo ese tema que para mí todavía es un poco complicada, por lo menos para mí, no sé, el tema del moi y del ye. Pero un poco lo que dice ahí es eso, ¿no? El sujeto, la sujeta en este caso, escucha algo que no tiene que ver con lo que escuchó en términos de principios de realidad, y lo que despliega ese sujeto, esa paciente, es algo que no tiene nada que ver. Y que si uno se pone, el tipo dice, encima en un momento dice, bueno, yo lo que hice fue enseguida interpretar. Interpretar que vengo del fiambrero quiere decir entonces capaz la mina lo que hizo fue pensar que le estaban diciendo cerda o algo así, o chancho, no sé. Puso en juego justamente la interpretación, ahí Lacan se equivocó y él mismo lo dice. Y claro, y también interpretar es como bueno, entender, interpretar es entender y entender es, listo, a otra cosa, es terminar, cerrar y a otra cosa, digamos, y justamente lo que hay que hacer ahí es, bueno, todo lo contrario, es no entender, y es de la pregunta, y entonces el otro despliega. Con la neurosis también se trabaja así igual, no es que no es que con la neurosis, no, porque tampoco uno puede trabajar en espejo en el... digamos, ¿cómo es que se llama? En el esquema lambda, digamos, desde el sujeto a prima. O sea, no desde ese lado, desde lo imaginario, digamos, sino como todo lo contrario, desde la pregunta. Entonces el sujeto escuchándose a sí mismo, porque lo que va a decir Lacan es cuando uno entiende o cree que entiende, siempre entiende, el mensaje le llega, él dice en forma invertida, como llega el mensaje de un otro, pero en forma invertida, y yo interpreto a partir de mis esquemas, de mi subjetividad, de mi estructura, digamos. Eso también pasa en la neurosis, ojo, no es que no. Nada más que nosotros estamos ahí, bueno, el neurótico, digamos, ya está velado con eso y interpreta que lo que está, como el otro tiene un código más o menos parecido, o más o menos, digamos, hay algo puesto en juego en términos neuróticos, bueno, uno va por la vida creyendo que entiende realmente al otro y sin embargo eso no es así y lo podemos evidenciar con cualquier cosa, digamos, que hay constantemente errores, digamos, en la comunicación. Y que estoy hablando del plano de la comunicación, digamos, me estoy quedando ahí porque esto es todo lo que tiene que ver con la significación en todos sus aspectos, no es solo en una conversación que se da una vez, no, o sea, es en todos los aspectos el tema de la significación como la vida toda, digamos. Volviendo a esto de Lacan, lo que dice es que el tema de entenderse es el delirio en común, digamos, de comprenderse, del neurótico que piensa comprender al otro. Y no es así, o sea, todo el tiempo hay
errores en la comunicación o interpretaciones, digamos, distintas. De hecho, el sujeto constantemente lo que quiere hacer es como ordenar todo eso. Bueno, a través, qué sé yo, de la semántica, uno puede decir, de la sintaxis, digamos, de una oración, de que tiene que tener un orden, de que tiene que tener, digamos, una cierta regla, de que intenta acaparar, intenta hacer todo lo posible para que sea lo más estructurado, delimitado, objetivo y todo, y sin embargo, si bien hay algo, ¿no? Porque si no, podríamos hablar directamente, no habría vínculo uno con el otro y cada uno estaría en babia y no habría sociedad directamente, pero sí, obviamente, hay algo ahí del orden. Pero también es delirio, va a decir Lacan. Es el delirio en común. Entonces, uno lo interpreta como delirio. Pero ¿qué es eso de entender lo que uno otro dice? Ya a ese nivel, digamos. Pero ya me estoy yendo un poco al carajo. En Bingo del Fiambrero pasa eso, lo que escucha ella es marrana, que no tiene nada que ver, ni siquiera en términos fonéticos, uno puede decir cómo es, no sé, capaz me estoy confundiendo y no sé cómo es en francés, pero creo que no, supongo que no, porque Lacan ahí lo que dice es que es cualquier otra cosa, y ahí lo que el tipo va a decir es, justamente acá se evidencia en cómo el mensaje llega invertido y yo lo interpreto desde mi subjetividad, desde mi cadena, desde mi yo, digamos. Pero como esto es una psicosis, es un delirio y paranoia, un caso de paranoia, bueno, acá se puede evidenciar claramente esto. En la neurosis también ocurre, digamos, uno escucha ciertas cosas y dice, ay, ¿por qué ahora? O cuando hay como ese agujero ahí que no sabe lo que el otro le quiere decir y uno intenta responder por el otro lo que intentó decir y qué habrá querido decir con esto, y uno piensa y se le ocurren cosas y a veces no hay respuesta un carajo para eso y empieza a delirar y le habrá dicho esto por aquello y esto y lo otro. Y una vez que arranca la pregunta, chao, el cerebro, así. Pero eso también ocurre en la neurosis, por eso para mí es importante como hacer como esta, nada más que en la psicosis va a tener que ver con otras cosas y es mucho más a nivel ya no sé, es a otro nivel y que tiene que ver con la vida, con la estructura que es distinta, digamos, una estructura distinta. Pero en la neurosis también se puede ver esto, es lo que por eso me voy, digamos, a ejemplos sencillos o que uno capaz puede comprender un poco más esto. No sé si les sirve o capaz mareo un poco, pero bueno, a mí por lo menos me sirve como tratar de pensarlo así. Bueno, esto es donde yo lo puedo ubicar. ¿Cómo puedo traer a tierra un poco esto, digamos, pensándolo, bueno, esto? Hay una pregunta ahí que no se está pudiendo responder, tiene que ver con el yo y tiene que ver con una posición, digamos, en realidad para con la vida. Eso es. En Schreber sucede lo siguiente para Lacan, ¿no? Freud ya sabemos que el tipo lo que hace es, claro, justamente interpretar el delirio. Él interpreta el delirio. Interpreta el delirio como la posibilidad, estamos en la segunda nosología, como la posibilidad de mantener tranquilito el yo, porque la idea, digamos, la fantasía que él tendría en un primer momento del sueño ese de Dormevela, no sería conciliable al yo. En el sueño de Dormevela se puede ver, ¿no? Porque es algo que el sujeto, digamos, transmite y dice, pero como que ahí ubica como lo principal del delirio. Y el delirio de, bueno, Dios sería el que me viene como a decir que me tengo que convertir en mujer y a repoblar el mundo y bla, 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 y algo que queda como por fuera del yo y en un orden divino y en algo que me excede completamente, permite que yo pueda, digamos, desplegar esta fantasía sin que el yo se sienta como mal. Básicamente es eso, como una especie de cuento. Y lo que hace Lacan es, bueno, decir, no, pará, estás como interpretando un montón, está buenísimo igual porque lo que destaca es, bueno, como esta cosa de, hay algo, digamos, de la lectura también del lenguaje que Freud hace y demás, pero bueno, lo que va a decir Lacan es, no, bueno, a ver, pará, acá lo que está pasando, y en ella, en estos términos,
significante primordial fluido y en una estabilidad, digamos, a nivel de estructura y demás, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, el tipo lo que dice es, bueno, no, el chabón desencadena en el momento que tiene que responder por una posición subjetiva, se supone, del orden de la ley. Bueno, el tipo ya sabemos de Schreber que a él es nombrado por una corte, un puesto bastante importante, digamos, que es directamente relacionado con la ley. No sé si era ministro, para qué, pero bueno, es un puesto que de hecho constantemente Schreber lo dice. Yo estaba como muy frustrado, bueno, sí, como muy presionado por todas las tareas que yo tenía que hacer, como que era un trabajo bastante que presionaba bastante, digamos, y lo ubica ahí un poco, lo que a él le ocurre, constantemente lo ubica en este momento. Bueno, Lacan acaba de decir, hay algo que no estaba pudiendo responder el sujeto, que tiene que ver con la posición, con una posición para con la realidad paterna, va a decir. ¿Por qué? Porque es la ley, porque es lo que viene como a tomar como este lugar de ley. Básicamente es eso lo que dice. Y acá es donde se desencadena, digamos, la psicosis. Que ya estamos en la segunda enfermedad. También se pone en juego esto de que el tipo no podía ser padre, pero así Lacan dice que así Schreber hubiese sido padre, digamos, no tiene que ver con que era una frustración por no haber sido padre, y ahí debe empezar a enroscar con el tema de interpretar el delirio del tipo, no. O sea, es algo que va muchísimo más allá y es un significante que está procluido y que directamente no es, y ese significante nunca estuvo, nada más que el tipo estaría estabilizado, andás a saber con qué hasta el momento. Pero desencadena justo ahí, digamos, donde tiene que sacar las cartas, ¿no? Y de la respuesta al yo hay algo que no, que ahí no está. Segunda enfermedad. Y el relato del tipo es como bastante interesante, como Schreber cuenta sobre un poco del delirio y cómo va cambiando a partir del tiempo, digamos, el delirio. Y todo, fíjense que todo lo que Schreber relata tiene como un poco que ver con esto y con un responder por la realidad. Hay algo que se le desarma a la realidad. Acá también tenemos un poco de esto que hablaba Freud, digamos, hay una desgarradura, hay algo que no está explicando la realidad ya en Lacan, ¿no? El yo, realidad, acuérdense que está todo conectado, el yo no queda solo en una cuestión identitaria, el que responde a quién soy solamente, no, hay algo de la realidad que se conforma también a partir del yo, porque el no, siempre en términos, digamos, el yo es a partir de que hay un no yo, y en un no yo es lo que yo denomino realidad. Entonces, hay algo de la realidad también que está interpelada, ¿ven? Eso es lo que quiero que se vea, que no es solamente a nivel de quién soy y el nombre y queda ahí, digamos, reducido a eso. Hay algo de la realidad que no se está pudiendo explicar y lo que está queriendo hacer el tipo es a partir del delirio, está intentando explicar la realidad, así como el neurótico también explica la realidad a partir de un delirio en común, ¿eh? Que estemos así puestos de acuerdo más o menos, es lo que dice que no somos, es la única firma que dice que no somos loquitos. Pero también, todo lo que hacemos es cualquiera, digamos. A ver si lo ponen a pensar. Es como, todo está como significado, todo tiene un valor, todas las cosas de la realidad también, es una especie de delirio, nada más que está en común, puesto en juego en común. En la psicosis, bueno, ya estamos hablando de otras cosas, y de una conformación, tratar de explicar la realidad en otros términos, que no son de la neurosis, que no está puesto en común con otros, y que es estructural y que les permite una cierta estabilidad en el mundo, digamos, porque da explicación al mundo, es eso.
al yo, a la realidad, digamos, intenta explicar. El tipo lo que va a decir es, bueno, hay un Dios, los rayos divinos, los hombres hechos a la ligera, que los hombres hechos a la ligera son otros, digamos, con minúscula, con C, como sí. Eso está bien explicado en la introducción a la cuestión de la psicosis. Por favor, vayan a leerlo a esto, así como también vuelven como al texto y nada, no se queden solos con lo que digo yo porque bueno, flasheé un poco también, pero nada, o sea, esto lo explica bastante bien en introducción a la en toda la parte de introducción del seminario 3, en el delirio de Schroeder, cómo los otros se vuelven, digamos, los hombrecitos esos hechos a la ligera, que no está interpelado por ese otro con mayúscula. El otro con mayúscula es como una especie de inconsciente, digamos, que explica lo que no está explicado, digamos, lo que no está explícito, que tiene que ver también con los puestos que uno puede tener, con un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos por ahí porque es cualquiera. El tipo lo que está haciendo es un poco esto, ¿no? Darles un sentido, una significación a la realidad, y para eso utiliza una metáfora delirante. Y el tema del cuerpo desarmado se puede ver en casi todo el historial, porque el tipo una y otra vez relata lo que le pasa con nivel del cuerpo. Van a ser desde hombrecitos que están adentro del cuerpo y desde, no sé, en una me acuerdo del tipo de Lira que se había quedado sin estómago y entonces no podía comer, pero ahí repara con el mismo delirio, pues bueno, en algún momento tenía que comer. Cuenta, también es interesante, para mí es bastante interesante el caso, porque no solo habla de lo que le pasa a él, qué sé yo, sino que también relata un poco los tratos y lo que le ocurría dentro de las instituciones. Y eso es bastante copado también de leer, a pesar de que no lo vemos en la materia jamás vemos eso, ¿eh? Solo nos dan los historiales y a explicar desde acá. Pero también está bueno ver un poco, si les interesa, también él relata un poco lo que sucedía dentro de las instituciones y los tratos. A ver, el tipo le pasaban como ciertas cosas en términos delirantes o lo bien los obligaban, había como bastante violencia dentro de la institución y eso no lo vemos en esta materia, pero se puede ver y lo querían obligar a comer, no sé. Y el chabón en ese momento, a ver, delirio de certeza, lo que ya vimos y demás, no tiene estómago. El tipo no tiene estómago y hay que entenderlo así. Yo creo que lo que intenta hacer Lacan también es, o por lo menos lo que yo leo, es un poco esto, ¿no? Bueno, el delirio es certeza, ya lo sabemos, y toda una explicación de por qué lo sería. Entendemos en ese momento que el delirio, que el tipo, por ejemplo, en este caso, o en otro, yo voy a contar uno que conozco, que he escuchado, digamos, en el trabajo de una nena que flasheaba, que deliraba, que se prendía a fuego el piso. Yo puedo venir con la cartita de principio de realidad, decirle, no, el piso no se está prendiendo fuego, no hay nada. Nah, yo no puedo venir a decir eso, digamos, en términos de, si uno entiende, digamos, que esto lo que le está ocurriendo es real para esa persona, es certeza para esa persona, y con eso. Uno tiene que meterse un poco en el delirio de estas personas y, bueno, trabajar desde ahí. No para aumentarlo, ¿no? Obviamente no, pero sí para bueno, tratar de reparar desde ahí. Y bueno, si el piso se está prendiendo fuego, echémosle agua, digamos, es como eso. No sé si se puede ver lo que estoy diciendo, pero lo que digo es bueno, meterse un poco en el delirio de la persona y tratar de reparar de ahí. O he escuchado también otro caso de una mina que se le caían los brazos, se le caía el cuerpo desarmado real. Y una de las intervenciones fue, bueno, llévate una plasticola en la cartera. Capaz no funcionaba un carajo, digamos, pero el caso fue que funcionó. Porque estás laburando desde lo imaginario, si uno quiere decir también, y a reparar un poco desde ahí. Y es interesante ver en Schroeder, porque obviamente que las intervenciones que habría en ese lugar no eran para nada de este orden, era más bien te obligo a que comas, o sea, si te quedaste sin estómago, delirio tuyo loquito, ¿me entienden? O sea, no,
Como esas cosas también están buenas de capaz de estudiar y no solo esto que nos dan acá. Entonces, bueno, volviendo a Schroeder, se puede ver el tema de del desarme del cuerpo constantemente. Y cómo el mismo delirio intenta reparar un poco, porque lógico, en este caso, el sin estómago, el chabón mismo repara dentro del delirio y al final había un hombrecito dentro de su estómago comiendo por él y eso le permite, digamos, comer. No importa qué carajo le pasa al tipo si tiene, digamos, si él flashea que tiene un hombrecito adentro del estómago. El tema es que coma. Lo mismo después, bueno, él dice que el estómago, que él tenía un estómago de repuesto. Nada, y el estómago era medio choto porque era un estómago judío, dice. Yo cuando leo casi me muero. Pero así delirios como ese, millones, está bueno. Eso a veces hay como que tratar de volver porque se va muy al carajo. De hecho, hay algo que él se siente fuera de la Tierra, esto es importantísimo. Esto, en un momento, él dice que la Tierra no es la Tierra, que están en otro planeta, que está pasando otra cosa, y acá hay algo de lo que vemos en temas de la realidad, de lo que él está armando su realidad nueva, que no, pareciera que no está, digamos, en el orden neurótico, ¿no? Como de repente estamos en otro planeta. Intenta explicar desde ahí. Y después el tema del lenguaje y del habla también está puesto en juego todo el tiempo. Y de hecho él habla de un lenguaje primordial, creo que dice, no me acuerdo cómo lo llama. No sé si está acá, está en el caso, bueno, no importa. Pero él, digamos, habla de esto y de que estamos todos interpelados por los rayos divinos y que estamos... Después uno puede interpretar el delirio de grandeza con el tema de, bueno, él sería el ideal para venir a repoblar el mundo, porque está hecho todo de hombrecillos hechos a la ligera, y que tendría que, bueno, convertirse en mujer para poder, digamos, repoblar el mundo a partir no sé, de estar con Dios. No importa lo que pasa ahí, lo interesante es que el tipo mismo se estabiliza y ahí ya sí podemos hablar de una metáfora delirante sin Tom que permite estabilizarlo al chabón. Y bueno, y estar, ¿no? Y ver que estudiar esto de cómo se va convirtiendo en mujer y que él mismo va describiendo, se va cerrando un cuerpo, digamos, se va dando como un lugar al cuerpo ahí un poco más, no tan desarmado, si uno quiere decir. Y le permite como una cierta estabilidad. De hecho, después lo sacan de ahí de donde estaba internado. De hecho, él escribe estas memorias porque él cree tener, digamos, esto es interesante, porque no deja de estar la certeza jamás, y creo que todos los primeros 3, 4 capítulos del chabón intenta constantemente decir esto que me está pasando es real. O sea, él intenta explicarlo así y que para él tiene una visión, digamos, que los puede ayudar incluso a las... puede ayudar, digamos, no sé como dice, pero bueno, él como que dice, bueno, que yo puedo como dar información relevante, digamos, en términos teológicos, en términos digamos, de religión, como que él tendría, digamos, una apertura, una visión, digamos, que otros no lo tienen y bueno, es información relevante. De hecho, en un momento dice como, bueno, acá todos los que están acá internados, sí, pueden estar como, tener delirios y demás, y como que los demás sí están locos, pero él no. Él intenta justificar todo el tiempo, desde que arranca casi hasta que termina el historial, de que bueno, que eso que pasa es real y ahí uno puede ver como esta cuestión de la certeza. Igual no es muy difícil de verla, ¿no? Ya hoy, con un montón de herramientas que podemos pensar un montón de cosas, desde un montón de lados de lo que le sucede al sujeto es verdadero, digamos, para el sujeto. Eso para mí es como uno de los temas más importantes. Y después, bueno, tienen como
Para mí interesante es para poder rendirlo en el final, o qué sé yo, es un poco esto de las distintas etapas, de la primera enfermedad, pero más que nada de la segunda enfermedad y todo esto que empieza a tocar en Schreber, digamos, que tiene que responder por ciertas cosas y que no hay ahí significante en nombre del padre, de la ley, etcétera, que delimite, que bla, bla, bla. Con lo cual pueda responder y se despliega, digamos, todo este delirio y con el mismo delirio se termina estabilizando. El delirio, ¿con qué tiene que ver? Bueno, con un convertirse en mujer, con repoblar el mundo, sí, está bien, pero con repoblar el mundo, digamos, porque hay algo del mundo que no, hay algo de la realidad que no está siendo explicado, con lo cual no puede explicar, no tiene las cartitas ahí, y entonces, bueno, a medida que va pasando, con su metáfora delirante estructural, va dándole un poquitito de significación al mundo. Lo que intentan es buscar significaciones constantemente, es significación por todos lados, digamos, que hay agujero y uno intenta como significar eso. Es eso. Voy a repasar un poco las notas que tengo escritas como para no olvidarme de nada. Igual esto, chiques, está como muy agarrado de los pelos. Yo les quiero como aclarar esto, ¿no? Que está muy agarrado de los pelos. La idea es lo mismo que dije el encuentro pasado. Acá, en este encuentro, es el seminario 3, los capítulos, digamos, que tienen que ver con más que nada con la psicosis, porque el seminario 3 también habla de la histeria y demás. Eso, obviamente que hay que leerlo y todo, porque en un final la idea es que tengamos todo más o menos. Pero en psicosis, y la introducción a la psicosis para mí es clave para poder como repasar. Y después los capítulos de Schreber, es eso, digamos, más lo de Freud, más todo el recorrido, digamos, de lo que fue primero paranoia y después psicosis y demás, tomando un poco la relación o lo que ellos toman de la psiquiatría clásica con de Clerenbaugh, con Kraepelin y bueno, más que nada con de Clerenbaugh y que Clerenbaugh queda al lado, digamos, de Lacan y Kraepelin al lado de Freud, lo que toma Freud. Aparte uno es alemán y el otro francés, o sea, es re obvio. Y nada, y después finalmente el desarrollo que Lacan hace de la psicosis y cuáles son los puntos que toma a partir de lo que ya se desplegó en Freud. Que fue un poco lo que hice al principio. Bueno, Lacan toma la negación, toma esto, lo otro, digamos, la construcción del sujeto, todo para poder explicar, porque si no uno dice, sí, el significante del nombre del padre fue concluido. ¿Qué carajo quiere decir eso? Digamos, para poder explicar un poco de eso, bueno, hay que explicar de que el sujeto estaría conformado en una cadena significante, bla, 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 como las herramientas, los registros que utiliza Lacan para hablar de sujeto son esto y esto, digamos, todo lo que eso implica, digamos, explicar una cadena significante. Ahí tenemos también Carretera Principal, es un buen texto también para poder entender un poco el fenómeno psicótico para Lacan. Y acá sí, es como lectura. Después, qué sé yo, de la negación, esto de la Verberhum, Beyahum, Autosum, no sé, esto es la cancelación y que hay algo que es básicamente eso, porque también es una de las cosas que más uno se suele enroscar es esto, porque son palabras alemanas. Y no, y es la afirmación primordial, es digamos, la represión, y después lo forcluido, que eso lo viene a agregar después Lacan, con lo que ya vimos. Y a partir de ahí a ordenar un poco y bueno, desplegar ahí, ya con eso mismo, uno está desplegando más o menos lo que sucede en la psicosis. Pero de nuevo, repito, es seguir a leer los textos y más o menos ir tratando de mantener como una especie de orden o de cuadros, de punto de capitón, porque si no queda como todo así. Lo repito a cada rato, pero porque es algo que sucede y es creo lo que más, una de las cosas que más suele complicar a la materia. Bueno, no sé si alguien quiere... ver. Bueno, gracias, Aldu. Sí, ya igual terminamos porque ya es un montón, van a ser las 9, son un montón de cosas.
Esto igualmente va a estar grabado, así que lo pueden ir a ver a la página de YouTube, a la cuenta de YouTube, o bien pasarlo, lo que necesiten volver a retomar desde ahí. Pero bueno, nada, más o menos es eso. La idea de hoy era como hacer un recorrido de estas ideas de Lacan para poder hablar un poco del sujeto, para hablar de que es algo que se conforma y así como tal conforma la realidad, y qué pasa cuando y esta idea de que hay un significante que ordena a otros significantes, digamos, que él lo va a llamar primordial. Pero de nuevo, o sea, yo creo que también es esto, es deseo, prohibición, es sí, no, digamos, y eso permite como dar una cierta estructura después a toda, un cierto orden, perdón, a toda la estructura. Y un poco de Schreber, de cómo lo interpretaba Freud, es una cosa y en Lacan es otra completamente distinta. Y hay un montón de cosas en Schreber. Yo lo que dije no fue nada, digamos, de la interpretación que él hace. De una cuestión preliminar, ahí está como un poco mejor. Pasa que ese texto es bastante complejo. Pero bueno, en Seminario 3 también está, y es bueno, agarrar Schreber, como se ve en varios capítulos, y toma cosas distintas porque lo que explica es por tema, ¿no? Agarra Schreber y empieza a explicar en una cuestión preliminar, sí, capaz un poco más, pero en Seminario 3 es como, bueno, va tomando cosas y agarrando a Schreber para poder, digamos, dar soporte a eso que está hablando. Pero si uno quiere ver el tema de interpretación de Lacan con la historial de Schreber, y es bueno poner Schreber acá e intentar ir sacando todo lo que más o menos dice Lacan al respecto y comparar con la interpretación de Freud, que es bastante más sencilla de Freud. ¿Y cuáles son las críticas que Lacan hace? Porque Lacan hace bastantes críticas a Freud con respecto a eso, lógico, como hace también el caso Dora, como hace con los casos que interpretaba Freud. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Yo por lo pronto creo que ya estamos. Creo que ya, no sé si me olvido de algo, pero bueno. Súper claro todo. Yo quería pedirte, no sé si ya la vez pasada le pasaste algún contacto tuyo, por si te puedo joder en algún momento si me surge algo. Ahí les dejé mi número de teléfono y... Dale, buenísimo. Sí, cualquier cosa me escriben. Yo contesto cosillas de Lacan en cualquier momento. Dale, sí. No, bueno, sí, pero Gracias. cualquier cosa me escriben. Fiamma, ¿vos estabas haciendo el refe, dijiste? Estoy preparándome para el refe, sí. Sí. Y nunca busqué la película al final, bueno, pero porque bueno, cualquier cosa después, vos me habías preguntado por la peli y no me acuerdo quién me preguntó. No, yo no, pero igual pasala, así que yo hice el trabajo sobre La Isla Siniestra, no sé si la vieron, con DiCaprio. Sí, de La Isla Siniestra. Y bueno, Psicosis y mucho de lo que hablamos hoy, de recolaste, me viene re bien. Buenísimo, buenísimo. Sí, ya no, hace un montón que la vi, pero bueno, sí, un poco lo que pasa es eso. Y de hecho, fíjate cómo él se hace un lugar ahí, no se hace un nombre, justamente. Esto de se hace un nombre se repite mucho, se puede sacar muchísimo en la materia, pero en la película también, porque él justamente viene a ocupar el lugar de, bueno, que viene a hacer el reporte, digamos, el delirio es ese, ¿no? Era ese. Claro, sí, está todo el tiempo, la certeza, está todo el tiempo sumándole a su delirio más y más y más, y por ahí le dicen, bueno, pero fíjate por acá, o le quieren, el médico le quiere como intervenir, interpretar algo, y no, él le sigue sumando más a su delirio, y siempre el perseguidor es alguien, el culpable es alguien, es otro. Es un otro, claro. Claro, y aparte de eso, viene a responderle a él como la posición que toma el sujeto, esto es importantísimo, la posición que toma el sujeto para con el mundo, ¿no? Eso, la respuesta del fantasma es esa, a ver, en neurosis la respuesta del fantasma es esa, la posición que uno toma para con el mundo, digamos, que responde un poco al yo, o intenta responder, digamos, por lo menos uno no se hace tanto la pregunta, capaz.
Pero, y bueno, y en este caso, en la película, lo que le sucede al personaje es eso, él toma una posición del investigador y él delira con eso, digamos, y está buenísima la película porque te permite ver, o por lo menos entender un poco más, esa película y un montón más, ¿no? Pero en términos de la certeza, porque vos te estás creyendo todo el personaje desde que empieza y hasta que no te das cuenta que está delirando, que ahí caes en una. Sí, la ves un montón esa película, igual bastante conocida, está buenísima. Está muy buena. Sí, está re buena. Y bueno, y en esta que les digo, ¿qué eras vos, Ale, que me habías preguntado? Si querés escribime y yo después te la paso, porque no, la verdad es que la vi aparte el año pasado y no soy muy buena con los nombres aparte. Pero está buena, eso es un delirio paranoico, específicamente paranoico, y está bueno porque delira con los vecinos. Es bastante conocido aparte el director, pero no me acuerdo. Bueno, después la voy a buscar. Ahora no, porque cualquiera. Ale, si querés escribirme, yo después te la paso. Lo mismo cualquiera, si me quiere escribir para preguntarme algo, si tienen dudas con algunas cosas o si quieren que hablemos de lo que sea, me escriben, no hay problema. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Así que nos estamos viendo, suerte con los finales, con el refe, con el año. Que tengan un buen cierre de año. Y ya saben, cualquier cosa me pueden escribir. ¿Sí? Les mando un beso grande. Gracias, igualmente. Gracias. Besos.